Bienvenidos y bienvenidos a Tribuna Libre. La noticia principal, por cierto, del día de hoy ha sido la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al Presidente de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial. Yo quería hacer la mayor lectura posible del informe para hacer una presentación esta noche concienzuda. Les tengo que confesar con franqueza que he leído detenidamente las conclusiones, que es todo este documento de conclusiones, y he leído los 2 capítulos iniciales del primer tomo de los 9 del informe final. El informe completo está en la página web, ha sido difícil bajarlo y he logrado que la comisión me facilite un CD donde está todo el informe completo. De lo leído hasta el momento les puedo señalar que se trata de un documento extensísimo realizado con enorme seriedad y rigor académico. Aquí hay hechos, hay cifras, hay información estadística, cuadros, mapas y, en fin, todo lo que representa un trabajo realizado con seriedad y acuciosidad. También les puedo decir sobre todo lo que se refiere a los capítulos que he podido leer del primer tomo, que se necesita tener el corazón bien duro para no conmoverse con lo que uno va leyendo en esta narración. Y, por cierto, les recomiendo a todas las personas que han estado opinando esta tarde sobre el informe final de la Comisión de la Verdad que lo lean, porque hay muchas cosas que probablemente yo no he podido leer en estas horas, pero sí sé lo que el informe no dice, y hay varias cosas que han dicho los congresistas el día de hoy que no están en el informe de la Comisión de la Verdad. De las conclusiones, que como digo, sí he leído con detenimiento, la primera conclusión que se puede sacar es que la Comisión ha logrado establecer una dimensión exacta del conflicto que no teníamos los peruanos. Ese número de muertos se ha recogido de la siguiente manera, y eso está en los capítulos interiores. Hay la exactitud para determinar, digamos, de acuerdo a los testimonios recibidos, la desaparición o muerte de 23.969 personas. En base a ese número de personas cuyos testimonios han servido para identificar a esas personas muertas o desaparecidas, se ha aplicado un factor bajo una metodología que se llama estimación de múltiples sistemas y que multiplica ese número por 2.9. Así se llega a la suma de 69.280 muertos, que la Comisión reconoce puede tener un intervalo de confianza de 95%, es decir, puede tener un límite inferior de 61.007 muertos o un límite superior de 77.552 víctimas. Esto quiere decir que la información que manejó el país durante muchos años respecto a las víctimas de la violencia no era exacta, y esa constatación permite afirmar que esta ha sido la tragedia más grande en número de víctimas en la historia republicana de nuestro país. Tal vez una de las conclusiones más duras de aceptar es la conclusión número 9 del informe, a la cual también hizo referencia en todo su discurso el día de hoy el presidente de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú, rural, andino, selvático, quechua y ayánica, campesino, pobre y poco educado, mayoritariamente, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país. Y esa puede ser, creo, la acusación más grave a la sociedad peruana. Respecto a las responsabilidades del conflicto, les voy a repetir algo que dije hace un instante. Yo no sé todo lo que dicen los 9 tomos porque es imposible haberlos leído hasta esta hora, pero sí sé lo que no dice. Aquí no hay ninguna reivindicación a Sendero Luminoso. No hay una línea de apoyo a ningún movimiento subversivo. No solamente hay una condena a Sendero Luminoso, sino que se dice que es causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado. Y además se señala más adelante, luego de críticas muy claras, fuertes y documentadas a la acción de este movimiento terrorista, que el movimiento Sendero Luminoso tiene responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y por graves infracciones a la Convención de Ginebra, cuyo respeto era al menos obligatorio dentro de este conflicto. Hay además una responsabilidad directa a la jefatura de Sendero Luminoso y a sus tácticas de tortura, crueldad, inhumanidad durante todo el conflicto armado. Por lo tanto, no es verdad, como han dicho hoy algunas personas, que no hay aquí más que una reivindicación a Sendero Luminoso, nada más falso, por cierto.
Leer hace libres a las personas y sería bueno leer, nada más. La ignorancia ciertamente, la ignorancia simplemente siempre es lo que lleva a un pueblo justamente a la división. Hay también quienes han dicho que no hay ningún reconocimiento a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Eso es también absolutamente falso. Hay aquí reconocimiento expreso al heroísmo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de los militantes y autoridades de los partidos políticos que defendieron la presencia del Estado, ellos y sus familias, aún a costa de sus vidas, en aquellos lugares donde el Estado no llegaba y cuya autoridad era la única que existía en los momentos más difíciles del conflicto. Hay párrafos específicos reconociendo a cada una de estas instituciones que he mencionado, tanto, como digo, la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Pero también se señalan, por cierto, responsabilidades políticas que están asignadas a todos los gobiernos, al gobierno de Acción Popular, al gobierno aprista y al gobierno de Alberto Fujimori, ciertamente con más dureza a este último a partir del golpe de Estado en 1992. Y también se asignan responsabilidades políticas al papel de la Izquierda Unida por no haber deslindado ideológicamente en un primer momento con el senderismo. Hay también responsabilidades que se determinan por una serie de hechos, algunos son negligencia, otros son ocultamiento, pero la comisión concluye que en realidad tanto la Policía Nacional, que reforzó prácticas autoritarias y represivas existentes, como las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad en serias violaciones de los derechos humanos. Tal vez la conclusión 55 creo que es la que da una idea clara de cuál es la posición de la Comisión de la Verdad frente a estos hechos. La Comisión de la Verdad afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto, la actuación de miembros de la Fuerza Armada no solo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y o sistemáticas de violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, así como transgresiones de normas de derecho internacional humanitario. Esto, por cierto, no es grato de leer, no va a gustar a todas las partes que estén involucradas en esto, pero creo que es justo decir que aquí sí hay un balance sobre lo que se hizo durante los años de violencia. También se reconoce que la Fuerza Armada tuvo una capacidad de aprendizaje notable justamente a partir del año 89 y que ese aprendizaje justamente de la experiencia del proceso de violencia es la que determinó finalmente la victoria sobre las fuerzas subversivas. Esa estrategia, señala también el informe, fue mucho menos propensa a la violación masiva de derechos humanos y eso es lo que logró que los agentes del Estado lograran esta victoria. Hay también conclusiones referidas a la actividad del Poder Legislativo, la poca legislación efectiva que se aprobó en la década de los 80 justamente para luchar contra la subversión, la escasa presencia o la escasa también efectividad del Poder Judicial, que fue en algunos momentos una coladera para, digamos, retener a los terroristas en prisiones, un sistema carcelario inadecuado y también, por cierto, un sistema que garantizó la impunidad a agentes del Estado. Hay una crítica también al Estado por su responsabilidad en el sistema educativo que abandonó y que fue un campo fácil para la acción del senderismo, para su reclutamiento y para su actividad. Y por cierto hay también una crítica a la Iglesia Católica. Como digo, si bien hay un reconocimiento del trabajo tanto de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y de todos aquellos religiosos, religiosas, sacerdotes que murieron por causa de la violencia, hay una crítica explícita al arzobispado de Ayacucho, también al arzobispado de Huancavelica y Abancay por no haber cumplido con su compromiso pastoral. También hay una información sobre las organizaciones defensoras de derechos humanos y su trabajo. Los medios de comunicación también recibimos una crítica de parte de la Comisión de la Verdad. En parte hay un reconocimiento a que muchos de los casos de violaciones de derechos humanos se reconocieron a través de la prensa, pero también que hubo tal vez
crueldad en la exposición de los hechos de violencia durante estos años. Lo más importante son el reconocimiento de las secuelas del conflicto armado, tanto en la expansión de la pobreza, justamente en las zonas donde donde hubo mayores daños por la violencia, el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el empobrecimiento de niños y jóvenes que quedaron huérfanos, las secuelas psicológicas y de salud mental, el sentido de miedo y desconfianza que se apoderó de la población. La Comisión insiste en la necesidad de reparar y no se refiere solamente a indemnizaciones, como alguien ha querido decir en algún momento. Se está refiriendo a un programa integral de reparaciones, donde hayan reparaciones simbólicas, donde haya atención en educación y salud en estas áreas empobrecidas, además de reparaciones económicas e individuales. Va a dar mucho que hablar, como digo, este informe, pero lo más importante para poder opinar sobre él es su lectura. El ministro de Defensa, en ese sentido, ha sido muy cauto y ha señalado que va a ir a un retiro con oficiales de las Fuerzas Armadas para poder estudiar no solamente las conclusiones, sino los 9 tomos y lo que se refiere estrictamente a las responsabilidades de las Fuerzas Armadas. Como digo, en los capítulos ya documentados hay muchísimos hechos que demandan un esclarecimiento. He leído los 2 capítulos iniciales del primer tomo de los 9 del informe final. El informe completo está en la página web, ha sido difícil bajarlo y he logrado que la comisión me facilite un CD donde está todo el informe completo. De lo leído hasta el momento les puedo señalar que se trata de un documento extensísimo realizado con enorme seriedad y rigor académico. Aquí hay, por cierto, el día de hoy ha sido la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al Presidente de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial. Yo quería hacer la mayor lectura posible del informe para hacer una presentación esta noche concienzuda. Les tengo que confesar con franqueza que he leído detenidamente las conclusiones, que es todo este documento de conclusiones, y y bienvenidos a Tribuna Libre, la noticia principal, a todas las personas que han estado opinando esta tarde sobre el informe final de la Comisión de la Verdad, que lo lean, porque hay muchas cosas que probablemente yo no he podido leer en estas horas, pero sí sé lo que el informe no dice, y hay varias cosas que han dicho los congresistas el día de hoy que no están en el informe de la Comisión de la Verdad. De las conclusiones, que como digo, sí he leído con detenimiento, la primera conclusión que se puede sacar es que hay cifras, hay información estadística, cuadros, mapas y, en fin, todo lo que representa un trabajo realizado con seriedad y acuciosidad. También les puedo decir sobre todo lo que se refiere a los capítulos que he podido leer del primer tomo, que se necesita tener el corazón bien duro para no conmoverse con lo que uno va leyendo en esta narración. Y, por cierto, les recomiendo